este día. Y para eso vamos a buscar en nuestras Biblias la segunda carta del apóstol Pablo a Corintios. La segunda carta de Corintios. En su capítulo 4 vamos a citarnos en capítulo 4, verso 8. La gloria sea para Dios. Voy a leer en el nombre de Jesús porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y por eso en el nombre de Jesús leemos la escritura que dice, versículo 8 del 4, que estemos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, mas no desesperados. Amén. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Rey. Gracias, Señor, porque tú eres, Dios amado, el que da, Dios mío, el mensaje y la revelación de tu palabra, Dios amado. Y aquí delante de tu presencia, Señor, estamos, tu pueblo, Señor, para escuchar, Jesús, tu palabra. Sé tú, Señor, hablando, sé tú predicando, sé tú, Señor, descendiendo, Dios mío. Y toca, Dios mío, ministra, edifica, Señor, nuestras vidas a través de tu palabra, Señor Jesús. Porque tu palabra, Señor, es predicada, Señor, para edificar los corazones, para levantar, Señor, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, Rey. Y aquí, Señor, estamos, Señor, dispuestos a que tu palabra sea, Señor, hablando a nuestros corazones y que sea, Dios mío, confortando nuestras vidas, que sea dándonos, Señor, la guianza, el paso, Señor, que debemos de dar, Señor, y avanzar, Señor, en pos de ti. He aquí, Señor Jesús, no soy yo, Dios mío, sino tú. Sé tú quitando, Señor, lo de humano, sé tú quitando el pensamiento de hombre, y sé tú, Señor, hablando a tu pueblo, sé tú, Señor, ministrando lo espiritual a lo espiritual, que seas tú hablando, Señor, a través del mensaje, Dios mío, de esta palabra, Señor, aquel que escucha, aquel que verá el video, Señor, sé tú ministrando su mente, ministrando su corazón, Señor, edificando, Dios mío, para bien, aquel corazón, Dios mío, que necesita ser, Dios mío, tocado por tu presencia, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando, Señor, a la mente y al corazón, Jesús, que sea, Dios mío, tu palabra imperando, Dios del cielo, obra de manera especial. A ti sea toda gloria, así a ti, Dios mío, sea toda honra. Ayúdame, Señor, a ser fiel, Dios mío, a la palabra, sin ponerle y sin quitarle, Señor Jesús, para que todos, Señor, seamos, Dios mío, edificados, bendecidos, Señor, por tu palabra. Oh, te lo pedimos, Jesús de Nazaret, para tu gloria y para tu honra, Señor Jesús. Gracias, Dios del cielo. Gracias, Rey eterno. Amén y amén. Hermanos, pueden tomar sus asientos. La palabra del Señor habla, el apóstol Pablo hablándole a esta iglesia en Corinto, y dice a la iglesia, el apóstol Pablo escribiéndole esta carta, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados.
desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Aquí estamos hablando, hermanos, de un hombre que tenía una fe inquebrantable. La semana pasada, el domingo pasado, hablábamos de lo que es una fe única, ¿verdad? Una fe única. Y estuvimos hablando de lo que es Abraham y su fe. A los que no estuvieron, hermanos, podemos darle una recapitulación de que estuvimos hablando de que Abraham estuvo ofreciendo a su hijo unigénito, o a su único hijo que él amaba, el que él tenía en su casa, ¿verdad? Porque tuvo otros hijos, pero este hijo de la promesa, Abraham lo trajo delante de la presencia de Dios porque Dios se lo había pedido, y él tenía en su conocimiento, en su fe arraigada, de que aquel hijo que él iba a ofrecer en aquel holocausto que lo iba a quemar, el Señor lo iba a levantar de entre las cenizas. Y aquí una fe única, hermanos, que estuvimos hablando la semana pasada. Vamos a hablar ahora de la fe inquebrantable de este apóstol llamado a predicar este evangelio que hoy conocemos, amado, que hoy nosotros como gentiles, hoy nosotros como pueblo que no somos de la raíz de Abraham, que no salimos de la simiente de Abraham, sino que nosotros, hermanos, como gentiles, como población del mundo, fuera del pacto abrahámico, alcanzamos esta fe, y este hombre fue usado en aquel tiempo, que fue llamado para predicarle a los gentiles, y esa predicación alcanzó nuestras vidas, hermanos. Y este hombre, el apóstol Pablo, habla de que la iglesia o él mismo estuvo atribulado. Y cuando habla él estas palabras, hermanos, podemos ver categóricamente de lo que él estaba sucediendo en su vida ministerial en aquel tiempo. La segunda carta de Corintios, él está hablando de la fe, viviendo por fe. Pero no aquella fe de que todo está marchando bien en la vida del cristiano. No aquella fe de que todo está de viento en popa, para llamarlo de una manera, o que todas las cosas están sucediendo correctamente, así como nosotros deseamos que nuestra vida siempre esté en el Señor. Porque cuando venimos a Cristo, ya pensamos nosotros que nuestra vida en Cristo Jesús va a ser diferente, que todo nos va a comenzar a ir bien, que no van a pagar más, que no habrá más enfermedad, que ya nuestra familia va a decir que bueno, nos va a abrazar, nos va a aplaudir, nos va a felicitar porque comenzamos a seguir a Cristo. Pero se ve muy diferente, hermanos, que cuando comenzamos a seguir a Cristo, seguimos, hermanos, con las mismas luchas, con las mismas dificultades, porque en eso es que nosotros debemos de estar parados en esa fe, aunque el padre, la madre no te feliciten, aunque te digan ahora sí, te ha vuelto aleluya, ahora sí, ya ahora lo que te va a hacer es que te vas a enfocar en esas cosas, más ya perdiste tu familia. Como muchas familias ya han pasado por esto. Y el apóstol Pablo está hablando aquí de fe. ¿Y quién más puede hablar de fe que este apóstol? ¿Quién más puede hablar de fe que este que pasó todas vicisitudes por el evangelio? Dice el 7, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y él se compara a la iglesia, compara como vasos de Dios, que estamos atribulados en todo,
Estuvimos hablando, hermanos, de la tribulación que puede pasar el creyente. Y aquí está, hermano, confirmando la Escritura, confirmando a nuestra vida de esta tribulación, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Y esa es la iglesia primitiva que el apóstol Pablo está aquí describiendo, la iglesia que comenzó a caminar en pos de Cristo Jesús. Es que el apóstol Pablo está describiendo una iglesia que no tenía las cosas bien a su favor, sino que una iglesia que tuvo que renacer su fe dentro de todas estas cosas que estaban pasando en el entonces que el apóstol Pablo estaba redactando esta carta a los Corintios. Y dice: en apuro, mas no desamparados, también perseguidos, mas no, siempre cambia la palabra y dice: mas no desesperados, perseguidos, mas no, en apuro, mas no desesperados. Y después dice: perseguidos, mas no desamparados. ¿Quién no desampara? El Señor Jesús no le desampara. ¿Quién no desampara? Dios, Jehová Dios de los ejércitos, no desampara a su pueblo. Derribados, pero no destruidos. Derribados, es decir, con una caída, con una falla, con una falta, con una persecución, cae, pero no destruido. Porque caer no es símbolo de que estamos destruidos, porque no podemos levantar, porque cuántas veces caerá el justo y se levantará. Amén. Cuántas veces caerá el justo y se levantará, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es decir, pasar tribulación, pasar penalidades, pasar persecución, pasar todas estas cosas como la pasó el apóstol Pablo, pero todavía teniendo esa fe inquebrantable para seguir hacia adelante al llamado que le trazó su vida en este evangelio. El llamado que trazó su vida para predicar este evangelio, que él no cayó. Hermanos, estamos hablando de Saulo de Tarso, cuando estaba siempre persiguiendo a la iglesia, o siempre celoso de lo que era el judaísmo, celoso de lo que era la religión o la creencia de sus padres. Y este hombre tenía todo bien en su vida, era un curtidor, era un hombre que tenía riqueza, un hombre que trabajaba, un hombre que tenía, hermanos, una doble nacionalidad, tenía privilegios. Y este hombre, hermanos, se le ocurrió una vez, ya viendo a Esteban predicando el evangelio, de perseguir a la iglesia. Ya usted sabe la historia, hermano, que este hombre, yendo a Damasco, se encontró con Jesús porque él pidió cartas a los judíos para perseguir a la iglesia. Si no sabe la historia, está en Hechos de los apóstoles, y aquí puede ver, hermano, la historia de este apóstol. Pero lo que dice este apóstol es que persiguiendo la iglesia se encontró con Jesús, y allí estuvo una ceguera temporal para poder conocer a Jesús, para poder detenerse en lo que él tenía en contra de la iglesia. Y allí diciéndole: Señor, ¿quién eres? Y Jesús le declara: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él tuvo que tener esa ceguera temporal, y allí fue Ananías y le habló de que él debió de bautizarse después de sanar su ceguera. Y este hombre, ya conociendo la fe hebraica, la fe que conocemos nosotros, que está en el Antiguo Testamento,
Él no tenía conocimiento de que había nacido el Señor, se había manifestado como hombre, había caminado como hombre en esta tierra y que había entregado su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y ya él, entendiendo las maravillas de Dios por la fe de Abraham, de que nosotros íbamos a recibir los gentiles una salvación grande y poderosa a través de la sangre de la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se le pudo abrir no solamente los ojos carnales, sino también los espirituales, y él pudo entender el llamado de Jesús al instante de que sus ojos fueron abiertos. Y no solamente eso, sino que comenzó con esa fe que él tenía en lo que es el judaísmo, ahora mucho más fuerte, una fe que él conoció, porque pudo entender mucho más lo que eran las profecías del Antiguo Testamento, porque este era un hombre estudiado, este era un hombre que tenía conocimiento de lo que era la ley y toda la profecía del Antiguo Testamento. Pero déjame decirte que él no se quedó ahí. Después de que él escuchó la voz, después que él escuchó el llamado de que él estaba persiguiendo a Jesús a este nuevo camino, ya llamándole el ser cristiano, él pudo entender cuál era la buena voluntad de la gracia de Dios de salvarnos de acuerdo a su evangelio que fue predicado. Y estamos hablando del evangelio de Cristo, que nosotros estamos incluidos en esta gracia, incluidos en este llamado de que nosotros aceptando a Jesús, aceptando su sangre en la cruz del Calvario, somos hermanos, tenemos derecho a ser parte de la familia de Dios, y ese cuerpo que está formado por la fe de Cristo para ser su iglesia está formado por su evangelio, porque todo aquel que cree será salvo. Pero este hombre no fue fácil esa transición de pasar de una persona influyente, una persona respetada, una persona que tenía muchas riquezas, perdón, que tenía, hermanos, una buena reputación. Ya era un hombre que estaba pasando por la causa de Cristo vicisitudes. Y no solamente él, sino también toda iglesia donde él estaba pasando persecución. Y hermanos, nosotros podemos en este tiempo ver personas que se alejan de Cristo por la carga, se entristecen porque el Señor tal vez no le contesta, tal vez quieren mirar atrás por ciertas cosas, dificultades que suceden por la causa de Cristo. Pero déjeme decirte algo, iglesia, que hay una fe inquebrantable que podemos ver en este hombre, y fue infundiéndole también a toda iglesia en Asia, en toda iglesia en Europa, en toda iglesia que él fue predicando. Y este hombre no solamente predicaba el evangelio, y donde no lo recibían, bueno, ahí se iba. No, hermano, estamos hablando de una persona que estaba determinado a trabajar arduamente por el Señor, y nada lo iba a detener. Por favor, si me puede, hermano Samuel, si me puede alcanzar un agua. Nada lo iba a detener. Fue a una ciudad, hermanos, y puede leerlo en su Biblia, pero déjame decirte que fue a una ciudad a predicar, y lo sacaron de la ciudad, lo apedrearon y lo tiraron al suelo como muerto, hermanos, y ahí se levantó, se sacudió el polvo, lleno de heridas, de piedras.
Y cualquiera dice, bueno, se levantó, se sacudió el polvo y se fue para otra ciudad. No, se metió a la misma ciudad a decir, por esto es que yo quiero predicarle a Jesucristo, a quien Él todavía, yo pasando todas estas cosas, quiere que yo te hable del evangelio, de la gracia y de la salvación que está en Jesús. Increíble, hermano. Es una fe inquebrantable que a pesar de que lo apedreen, a pesar de que lo persigan, a pesar de todas las cosas que estaban en contra de él, él seguía hacia adelante porque él tenía persecución por todas partes. Él obrando sanidad en personas, todavía se levantaba el pueblo. En Éfeso se levantó el pueblo en contra de él, porque sanó a una adivina, a una que estaba endemoniada, y a él sacarle esos demonios y sanarla de todas esas cosas, quitársela de su vida con la fe de Jesucristo, ¿verdad? Aquellos se juntaron, se agolpó el pueblo porque esa era la divina del pueblo. Y se levantaron contra el apóstol Pablo y no le quedó nada bien. Pero el apóstol Pablo no dijo, no, Señor, ya no voy a predicar. ¿Qué pasa? Ya, mire, ya me están azotando, ya me están apedreando, ya me están dando, ya me están persiguiendo. Si voy a los judíos me cierran la puerta. Si voy a los gentiles me dicen que estoy loco. No se quejó, no tomó esto por de rendirse ni callarse. Sino que a pesar de todo lo que estaba pasando, hermanos, en la vida del apóstol Pablo, era para darle más y más y más a esa fe que él tenía. Hermanos, azotado en la cárcel, azotado y en cadenas cantándole al Señor. Hermanos, a pesar de que él tenía que caminar largas jornadas cuando llegaba a un lugar, en vez de que él veía, en vez de él ver el resultado de la prédica del evangelio, de que todos creyeran, de que la iglesia los recibiera, de que los judíos les recibieran perdón y que él creciera y que él vea ese grupo de cúmulo de personas que creyeran en Jesús y él estar gozoso, no, lo que hacían era que lo metían a la cárcel y lo golpeaban. Pero él seguía caminando. Él seguía siendo dirigido por Dios y él seguía aferrado a predicar la fe en Jesucristo. Él seguía aferrado a seguir adelante, no importa qué. No importa qué estaba pasando en su vida, él seguía hacia adelante. Hermanos, pero lo más terrible, lo más, hermano, que yo puedo ver que él no se apartó, que él no se cansó, que él no dobló sus rodillas, rendido ya por todo lo que había pasado, es que aún la iglesia, hermanos, lo desechaban. Aún la iglesia que él con tanto sacrificio, con tanto dolor, con tanta persecución, con naufragio, con azotes, con apedreado y todo lo que le sucedía, hermanos. La iglesia en Corinto, él tuvo que defender su apostolado, tuvo que defenderse de aquellos que estaban en contra de él, diciendo que él no era apóstol. Qué triste, hermano, viajar en naves millas y millas. Caminar por el desierto, por veredas, por peligros y para ir a predicar un evangelio, por dar todo de él, porque él no se quebrantó, él no falló a su creencia, él no se rindió, él siguió hacia adelante predicando este evangelio y él fundando la iglesia en Corintio. Él entregando todo como él siempre lo hacía. En cada iglesia lo entregaba todo. Para que después de buena primera, él tenga que defender su apostolado. Él tenga que defender lo que es su creencia. Todo lo que él había hecho. Tener que defenderlo.
No salió huyendo, no quedó, hermanos, y le dijo, no, ya. Si no me creen, no me crean. No. Sino que él estuvo de pie. A pesar de ese golpe tan duro, él estuvo de pie, estuvo parado en sus pies y estuvo defendiendo el evangelio que él predicaba y el llamado que tenía delante de la presencia de Dios. Podemos ver en segunda carta de Corintios, capítulo 11, vamos al 11 de Corintios. Y ahí podemos ver, hermanos, vamos a leer el 21. Hay un contexto que se lo voy a dejar a ustedes, hermanos, pero quiero leer desde el 21 hasta el 29 que dice, para vergüenza mía lo digo. ¿Para vergüenza de quién? Para vergüenza propia lo dice. Para que sea su propia vergüenza, él va a decir estas palabras. Segunda carta de Corintios, donde estamos, capítulo 11, versículo 21, dice, para vergüenza mía lo digo, para esto fuimos demasiado débiles. Para esto, ¿para qué? Para lo que lleva el contexto. Pero en lo que en otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía, es osado, es atrevido a hablar estas palabras, quiere decir esto. Son hebreos aquellos que están hablando de que yo no soy apóstol, aquellos que están tratando de quitarme mi lugar, aquellos que están tratando de no reconocerme como el siervo de Dios. Y él la pregunta, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también soy israelita. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más en trabajo más abundantes, en azotes sin número, es decir, que lo han azotado tanto que ya él no sabe cuántas veces lo han azotado, sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, de peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos. Peligros y peligros y peligros, pero hermanos, yo sé que este peligro, que estas vicisitudes, que esto lo que le ha pasado, le pasó a aquel apóstol Pablo en la iglesia o predicando el evangelio, eso le daba ya más motivación, porque los primeros creyentes, hermanos, para vergüenza nuestra, ¿verdad? Los primeros creyentes cuando eran perseguidos eran por causa de Cristo y se alegraban por la persecución, se alegraban si lo azotaban, se alegraban si lo perseguían, estaban contentos si ellos sufrían los vituperios de Cristo. Y esto, hermanos, yo sé y conozco que la iglesia primitiva tenía más ánimo y más vehemencia en predicar el evangelio cuando pasaban todas estas cosas. Pero déjame decirte, hermano, que esta fe del apóstol Pablo fue probada tan grande y fue tan grande que lo tambaleó, que todavía él, levantando la iglesia de Corintios, se levantan en contra de lo que es su ministerio.
Pero él tuvo una fe inquebrantable, una fe que él no iba a negociar porque ya había pasado todas las vicisitudes que el Señor permitió en su vida. Ya él no le iba a dar el gozo a aquellos que lo vituperaban, a aquellos que lo calumniaban, a aquellos que se levantaron en contra de él en la iglesia. Él no le iba a dar el gozo. Él tuvo una fe inquebrantable para seguir hacia adelante, para seguir con el llamado que Dios le trazó de que él predicara a tiempo y fuera de tiempo el evangelio de la gracia para todo aquel que cree. Qué bueno es ver a alguien con una fe inquebrantable. Yo quisiera, hermanos, que el Señor me diera esa fe, hermanos, para no tambalearme, para quedarme firme y seguir caminando en este evangelio. Tenemos, hermano, un hermano en la fe, el apóstol Pablo, que no cayó de la gracia, que no cayó, no flaqueó, sino que siguió a pesar de todas las cosas, siguió hacia adelante. La picadora una vez estaba en un lugar que se fue náufrago y estuvo ahí en una isla, no sé, ahora mismo no me acuerdo el nombre, me llega el texto, ¿verdad? Y que él recogiendo la madera para el fuego, ahí se le prendió una víbora, una serpiente y lo mordió. Y ahí estaban en expectativa de que cayera muerto. Y por esa fe, hermanos, porque esa fe que nosotros creemos en Jesús, todavía las víboras no pueden picar, comemos cosas mortíferas, dice el Señor, y no nos hará daño. Porque esa es la fe que esa es las señales que va a seguir al hombre de fe, que come algo mortífero y no le hará nada, de que le tendrá picadura de serpiente y no pasará nada en nuestra vida, profetizado y dicho por nuestro Señor Jesucristo. Y esta fe, hermanos, vamos a considerarla seguir a sí mismo con esa misma fe. Y no solamente, hermano, él pasó las vicisitudes y los problemas de la iglesia en Corintio. También, como era un fundador de iglesia en Gálatas, también tuvo que, hermanos, wow, tan terrible pasar una situación tan grande con la iglesia en Galacia. Con la iglesia en Galacia ya le estaba predicando a Jesucristo, que había tomado todo lo que era de la antigüedad, lo había cumplido en él. Y él, como estuvimos estudiando, hermanos, los miércoles en hebreo, él cumplió todas las cosas. Y él siendo ya el sumo sacerdote y él también entregando la ofrenda para que nosotros tengamos acceso libremente a lo que es el trono de la gracia. Ya sabiendo esto, el apóstol Pablo, ¿verdad?, predicando a la iglesia en Galacia, y esta iglesia comenzó a creer en Jesús y recibir el Espíritu Santo, y estaban respaldados por esa creencia y estaban llenos de la presencia de Dios y estaban caminando bien, pero escucharon, pusieron oído a otras doctrinas. Y poner oído a otra doctrina, hermano, el apóstol Pablo dice que él tuvo dolores como si tuviera, como mujer que estuviera en parto por esa iglesia. Hermanos, ya vemos cuáles son el precio a pagar por levantar una iglesia. El precio a pagar por ir de Asia a Europa en náufrago, en mar, caminando y predicando, siendo perseguidos, siendo azotados, siendo apedreados para levantar una iglesia, y que la iglesia le ponga oído a otra doctrina y ya se le desvía la iglesia. Hermanos, hay que tener una fe grande para todavía estar de pie con eso, hermanos.
hermano, pasar todas las vicisitudes, todas las pruebas, todos los azotes, persecución de los judíos, persecución de los gentiles, cárcel, azotes, murmuraciones. Todo lo que puede pasar un ministro para levantar una iglesia. Y ya que la iglesia va bien, ya que la iglesia va creciendo, y ya que la iglesia se va fortaleciendo en Dios, le prestan oídos a otra doctrina. Y él tiene que pelear también con eso y dirigir a la iglesia, levantar a la iglesia y no dejarse caer. Si nos ponemos en el lugar del apóstol Pablo, hermano, y decimos, no, Señor, quédate con tu iglesia. Quédate con tu iglesia. Ahí mira, tú manda a otro. Manda a Henry, que tiene más paciencia que yo. No, es una fe inquebrantable, hermanos. El apóstol Pablo tuvo que pasar las vicisitudes de Cristo. Tuvo que vivirlo en su carne propia. Por eso es que él lo dice, tenemos que llevar en nuestra carne propia lo que sucede en la iglesia. Lo que sucede para levantar, para mantener una iglesia, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Y fue el mismo apóstol Pablo a los Efesios que le dijo estas palabras. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y huestes de maldad que reinan, que habitan en las regiones celestes. Esos son nuestros enemigos. Hermanos, él tenía tanta fe y tanto conocimiento y estaba tan probado, hermanos, que no vi el apóstol Pablo injuriando a nadie. Él sabía y conocía que él estaba respaldado por Dios, pero ese conocimiento, hermanos, y esa fe que no lo dejó doblarse. Y todavía estas palabras, si las seguimos leyendo en 2 de Corintios, él pide disculpas porque él sabe que él no debió de hablar así. Y también a los Gálatas le recalca cuál es el amor y la gracia de Dios que lo está respaldando y la fe que deben de tener. Masoquista. No, hermano, no era masoquista, era fe. Tenía fe. Tenía fe que él veía las cosas, vamos a decirlo en un argot popular, patas para arriba. Y él tenía fe que él iba a seguir adelante y que la iglesia era el cuerpo de Cristo y que la iglesia iba a avanzar bien. Y a pesar de todas las cosas, de estar derribado, nunca iba a ser destruido. Porque esa era la fe que él tenía en persecución, en angustia, en todo. Él sabía que Dios iba a formar una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia que iba a llegar al trono de gracia por la gracia de Jesucristo y por el amor que Él ha derramado sobre cada uno que le cree. Aleluya. Una fe inquebrantable que podemos ver en este hombre y podemos ver a pesar de todas las cosas que pueden suceder en las iglesias para tambalearla, para que caigan, para que no sigan hacia adelante. Hermanos, vamos a leer esta escritura, vamos a afianzarnos, vamos a poner como base a nuestros pasos la escritura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este testimonio del apóstol Pablo, este testimonio de Abraham, este testimonio de fe para seguir hacia adelante, que a pesar de que sucedan todas las cosas, no podemos rendirnos, tenemos que seguir hasta el blanco de nuestra soberana vocación a Jesucristo, nuestro Señor, quien Él entregó su vida en la cruz del Calvario para salvarnos y darnos vida, porque Él dijo en la cruz, consumado es, y si ya Él lo consumó, si ya Él lo hizo, ya nada nos puede alejar del amor de Dios que es en Cristo Jesús.
Ya nada nos puede alejar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él nos llamó, Él es que nos va a respaldar, Él es que nos va a guiar, Él es que nos va a fortalecer, Él es que nos va a levantar aún estando caído, aún estando, hermano, perseguido. No estamos desamparados. Estamos prestos a seguir hacia adelante. Tenemos este testimonio del apóstol Pablo, que tuvo una fe inquebrantable. Que nuestra fe sea igual de inquebrantable, hermano. Que nuestra fe sea igual de fuerte. Que nuestra fe sea igual, hermanos, de contundente. Que nada nos aparte de la voluntad de Dios y del caminar que tenemos en Cristo Jesús. Que nada nos debilite, que nada nos haga caer. Y si nos caemos, no significa que estamos destruidos, sino que nos vamos a levantar con la fuerza que da Dios, porque tenemos fe en Él, porque Él venció, porque Él venció, porque Él venció en aquella cruz. Aleluya. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él tenía, hermanos, una fe para seguir hacia adelante a pesar de toda dificultad en su vida. Ese Cristo que él conoció el camino a Damasco, le dijo: él va a saber todo lo que es el precio a pagar por servirme. Y así mismo pagó el precio. Y no se debilitó en esa fe. Y no desmayó en esa fe. Siguió hacia adelante. A pesar de que él veía su trabajo, su esfuerzo, su dedicación demorándose, destruyéndose, cayendo. Él decía: no, voy a seguir hacia adelante. Las cosas se van a hacer como Dios quiere y cuando Dios quiera. Seguimos hacia adelante porque no estamos desamparados. Tenemos que llevar las marcas y los vituperios de nuestro Señor Jesucristo. Y así te digo yo, iglesia, hoy en día, sigamos hacia adelante. Sigamos hacia adelante. Yo sé que no te puedes concentrar por ciertas dificultades en tu vida personal. Yo sé que no es este caminar un caminar de rosas. Pero tampoco el apóstol Pablo lo vio como un caminar de rosas. Tampoco la iglesia primitiva que fue perseguida caminó en un camino de rosas. Nada a ellos les fue bien, nada les fue favorable, nada les fue a su conveniencia. Ellos también fueron perseguidos, ellos también fueron atribulados. Pero el hermano Pablo le predicaba y le mandaba cartas fortaleciendo sus almas, fortaleciendo su fe, que sigan hacia adelante. Tenemos que seguir hacia adelante. La escritura ya la tenemos delante de nuestros ojos. Vamos a ponerla delante, hermanos. Y sigamos caminando. Sigamos en fe. Porque esto no es de hombre, esto es de Dios. Esto no es de hombre, esto es de Dios. Pero nosotros debemos de poner nuestra mirada en el soberano. Como el apóstol Pablo estuvo sus ojos en el soberano. Caminemos, hermano, porque llegar al final sin Dios es peor que llegar al final con Dios. Caminar con Cristo Jesús es mejor que caminar sin Cristo Jesús. Porque los mismos problemas que sufrimos nosotros en Cristo, los sufre allá afuera el mundo sin esperanza.
lo mismo que sufre usted aquí adentro, con esperanza, con fe, con una meta. Con una meta de salvación, con una meta de triunfo, con una meta de que lo vamos a alcanzar. Y sí lo vamos a alcanzar. Y sí, porque esa es la fe inquebrantable que nosotros debemos de tener. Vemos a nuestros hijos, vemos a nuestras parejas, vemos a nuestros familiares que no sirven a Dios. Vemos que están dando problemas ciertas familias, pero vamos a seguir hacia adelante. Vamos a seguir hacia adelante, que el familiar, que oren por el familiar de nuestro hermano que está pasando por cierta situación. Todos vamos a tener situación. Lo que tenemos nosotros es que tener una fe inquebrantable. Vamos a ser igual, porque el apóstol Pablo dijo, sé imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Y cuál es la imitación del apóstol Pablo que tenemos que tener? Como Cristo padeció persecución, el apóstol Pablo padeció persecución, yo voy a padecer persecución. Pero mi imitar al apóstol Pablo es no rendirme a la persecución. Imitar a Jesús es no detenerme a la persecución. En mi imitar al apóstol Pablo, no me voy a rendir a la guerra, a la tribulación, a la falta de ánimo, a ver que nada cambia, que todo sigue igual, que esto es más que luchar y seguir luchando. Asimismo nosotros imitémoslo a Él como Él imitó a Cristo, que estuvo luchando contra la palabra de sus hermanos, contra los judíos que le perseguían, contra toda dificultad que tuvo aún con la iglesia. Porque no me va a decir, hermanos, que lo que dijeron, señores, que mis dos hijos, uno estén a tu izquierda y otro a tu derecha. Eso era división. Eso era división. Y si usted lee el texto, dice que los otros apóstoles estuvieron enojados con aquellos dos hermanos. Y Jesús, queriendo unir a su iglesia, a sus 12 apóstoles, ya estaban uno que no, que él quiere estar a la derecha y el otro quiere estar a la izquierda. Queriendo rango, queriendo posición, porque el que está del lado del mero ese tiene palanca, hablando como mexicano. Quien está del lado del que es fuerte tiene que pasar. Tú tienes que pasar por el lado del que está al lado del jefe. Y eso querían posición. Y tenía también otro que era tesorero, pero era ladrón. Cuando le estaban perfumando los pies, ese perfume hubiese sido mejor que se vendiera y se le diera a los pobres. Sí, para tú agarrarte tu mordiota, ¿verdad? Así como Cristo tuvo una iglesia tan valiente, así como el apóstol Pablo tuvo una iglesia medio tan valiente, hermano, pero la fe del apóstol Pablo podemos ver y nos dice, hermanos, que tengamos esa fe de seguir hacia adelante, siendo imitadores de esa fe que él tuvo. Perdón, siendo imitadores de esa misma fe, siguiendo los vituperios de Cristo. Porque Cristo fue desechado en todo. Fue probado en todo. ¿O no leyeron, hermanos, que cuando Cristo bajó de la montaña, que estaban queriendo sanar al eudrópico, dice así la escritura? Jesús los miró y le dice, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo lo voy a soportar? No fue fácil. No es fácil, hermanos, para nosotros caminar. No es fácil seguir a Cristo, pero tengamos esa fe inquebrantable en el Señor Jesús. Porque si Él pudo y el apóstol Pablo pudo, yo puedo. Usted puede. Si Jesús pudo, el apóstol Pablo pudo, usted puede.
Hoy oigo poco aménes, pero si Jesús pudo y el apóstol Pablo pudo, usted puede. Gloria a Jesús. Porque no es con nuestra fuerza, es con la fe que tenemos en el Señor Jesús, porque todas las cosas en Él será para bien. Él va a respaldar, Él va a estar con nosotros, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Si ellos pudieron, si el apóstol Pablo pudo, si la iglesia primitiva pudo, nosotros podemos. Segunda de Timoteo capítulo 4, versos 7 y 8. Perdón, hermanos, perdón. Segunda de Timoteo 4:14. 4:14. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Ya me pasé. Gloria a Jesús. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo 4:14. Si lo tenemos, iglesia, usted puede, usted puede. No diga que no. No desmaye. Tenga esa fe de igual de fuerte, que si Él pudo, usted puede. Si la iglesia pudo, usted puede. Amén. El 14 dice, amén. Quiero pues, perdón, estoy en la primera, perdón. Estoy en la primera. 14. Dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Segunda carta del apóstol Pablo. El 14 dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Está hablando de una iglesia, está hablando de un pastor, está hablando de un obispo, está hablando de una persona que levanta iglesias por toda Europa y toda Asia. Y dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. El apóstol Pablo preso en Roma con más de 5 o 6 iglesias que había fundado, muchos hermanos que él había, hermanos, levantado, evangelizado, y él había puesto pastores, había puesto ministros, obispos y todo eso. Pero en su primera defensa dice, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me han desamparado, no les sea tomado en cuenta. No les sea tomado en cuenta que me dejaron solo y me desampararon. Eso es fe, hermano. Si usted no mira esto como fe, yo le exhorto, le animo a que pueda ver esto como la fe de un hombre que dio todo lo que él era, toda su fuerza, todo su ánimo, toda su juventud, porque cuando fue llamado era joven. Lo entregó todo por una iglesia que él ama, que él amó. La amaba su iglesia, sus iglesias. Y se entregaba. Y daba el todo de él. Pero él dice, pero el Señor estuvo, perdón,
anteriormente, él dice, sino que todos me desampararon, no sea tomado en cuenta. Que si hay algún pecado en dejarme a mí solo, Señor, no lo tomes en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y en todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Fui librado de la boca del león. Solo Dios pudo darle a él la defensa, la cobertura, el veredicto apropiado. Pero hermanos, todo lo que él entregó, todo lo que él fue para la iglesia, no lo recibió él para atrás. Lo que él entregó para sus iglesias, lo que él dio para sus iglesias, no lo recibió cuando debió de recibir un respaldo de su iglesia. Pero él se mantuvo en fe y dijo, no se le sea tomado en cuenta. Libéralo, Señor, a todos, de que si hay una falta en esto, no se le tome en cuenta. Y dice el 4:7 ya para terminar, hermanos. Comunicándose con Timoteo, el 4:7 dice, he peleado la buena batalla. No lloró, no se quejó, no estuvo lamentándose, ¿verdad? Sino que dijo, he peleado la buena batalla. Todo lo que él pasó, todo sufrimiento, todo dolor, todo lo que sucedió, que nosotros podemos ver, calificar que todo esto fue malo lo que le pasó a él en su vida, porque a mí no me hubiese gustado que me apedreen, ni que me azoten, ni estar en náufrago, ni que me persigan, ni que me calumnien, ni que me desbaraten lo que con tanto esfuerzo yo quiero que crezca. Todo eso lo calificamos usted y yo como malo. Todo lo que él estuvo testificando que le sucedió en su vida. ¿A usted le gustaría que lo apedreen, que lo azoten, que lo persigan, estar como náufrago, que le pique serpiente? No. Quedarse ciego, tener enfermedad en los ojos, que lo calumnien, que no pongan prestigio en lo que es él, que no le pongan respeto a él, que él tenga que pelear por su iglesia. Todo eso nosotros lo vemos como cosas que es mal. Y él dice, he peleado la buena batalla. Él tiene que estar hablando en fe, porque para mí esa batalla no fue buena. Pero él dice, la buena batalla. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Ya acabé, ya corrí, ya estuve en este pelotón, ya he peleado, ya he corrido y he guardado la fe. He guardado la fe. Nada de lo que me sucedió me quitó mi fe. Nada de lo que me pasó me tumbó mi fe. Nada de lo que estuve guerreando me aplastó mi fe. Nada de lo que pasó en mi vida, pasó en la iglesia, pasó con mis hermanos, pasó en mi vida personal, me tumbó mi fe. La guardé mi fe. Nada le aplastó su fe ni se la quitó. La guardó.
Cuando hablamos de guardar la fe es tenerla, guardarla, no dejar que se pierda, que se caiga, que se derrumpa, que se le ensucie, que se le destruya. No, la guardó. Tuvo fe en todo, guardó todo lo que él creía y todo lo que él predicaba, lo mantuvo firme, inquebrantable. A pesar de todo lo que pasó en su vida, todo lo que pasó en su ministerio, todas las calumnias, todas las guerras, todo lo que sucedió en su vida, lo guardó. Nada quitó su fe de seguir al soberano, al Señor y Salvador Jesucristo. Nada. Asimismo, iglesia, guardemos la fe, peleemos la buena batalla, corramos la carrera y guardemos la fe, porque nosotros vamos a alcanzar la corona de vida. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Póngase de pie, hermanos. Vamos a guardar esta fe, vamos a seguir la carrera, vamos a pelear esta guerra contra el enemigo